Buenas noches nuevamente. Recuerden que estamos en la materia de fundamentos de derecho y vamos a ver nuestro último tema de nuestro temario. Y este último tema, pues son los contratos. Estos contratos o este tema de contratos, bueno, pues es un elemento regulador en el ámbito empresarial. Recordemos que ustedes pues van a ser licenciados en administración y bueno, viendo ese perfil, bueno, pues tenemos que ver ese ámbito empresarial. ¿Para qué nos van a servir? Pues esos contratos. Vamos un poquito de introducción. Uno de los primeros contratos que existió en la vida social del hombre, pues fue el trueque. Aunque esta forma de llevar a cabo esta interacción, esta forma de intercambiar, que fue el trueque, pues no se sabe a ciencia cierta cuándo se da por primera vez un contrato. Y bueno, pues como ustedes saben, en la vida diaria celebramos una diversidad de contratos, incluso sin percatarnos de ello. Por ejemplo, cuando adquirimos mercancía en el supermercado, bueno, pues desde que estamos entrando a un supermercado, estamos aceptando las políticas del establecimiento, desde ofertas, desde cómo están almacenados, desde cuándo lo pagamos, en qué forma lo pagamos. También cuando contratamos un servicio, por ejemplo, en una tintorería, bueno, pues igual, sin saberlo, nos dan una notita, un ticket, y ese ticket pues trae como consecuencia pues la adecuación de un contrato adhesivo. Y tenemos que tener muy pendiente esa parte. Y también cuando mandamos a reparar nuestro vehículo, lo mismo, la hoja de servicio pues te indica que estás celebrando o estás entregando ese vehículo bajo tu consentimiento y se le va a realizar cierto servicio y cierta mano de obra y ciertos productos que se tienen que pues colocar. Y bueno, no obstante que estos actos generalmente se realizan de manera informal, bueno, pues generan derechos y obligaciones para las partes. Desde adquirir un celular, desde ir a la tienda, en todo momento ya hay una interacción y hay derechos y obligaciones. Simplemente salimos a la tienda, compramos, no sé, unas frituras y observamos que esas frituras a lo mejor ya están caducadas. Bueno, pues con ese derecho que yo tengo y la obligación del el mercader o del comerciante, pues de cambiarme o devolverme mi dinero. Esas son, pues, ciertos derechos y obligaciones que tenemos o que tienen las partes cuando están celebrando ciertos contratos. Los contratos, al materializar los actos jurídicos, bueno, pues permiten formarnos una idea de la importancia que tienen en el mundo real y jurídico de las personas, ya que son figuras esenciales del derecho aplicables en la vida diaria y pueden tener carácter cotidiano, como sucede al inscribirse las personas en la escuela, prestar dinero, comer en un restaurante, entre muchos otros. No solamente, pues, ejemplos que di anteriormente. Hay muchos más. Y bueno, pues los contratos se han convertido en instrumentos idóneos para ser utilizados por las personas. Estas, al realizar múltiples operaciones cotidianamente, siendo un medio de garantía eficaz para el cumplimiento de las obligaciones, sin dejarlo a la voluntad y buena conciencia de los contratantes. ¿Qué generalidades vamos a encontrar en este tema de qué es los contratos? Bueno, pues existen diversos tipos de contratos aplicables para cada caso particular. Esto es, pueden ser en cuanto a los sujetos que intervienen, a los fines que se persiguen o las obligaciones o derechos que se van a crear. Por mencionar algunas diferencias, es distinto un contrato de compraventa que uno de alquiler, el que le llamamos de arrendamiento. Las diversas opciones contenidas en la ley permiten una variedad y facilidad en las transacciones, conocidas como negocios jurídicos previstos y regulados por el derecho.
Y debemos de hacer una pregunta. ¿Se podrá utilizar un contrato de compraventa para arrendar un bien? Bueno, pues claro que no. Todos los contratos se aplican para cada caso en particular y va a depender de los sujetos que intervienen en los fines que se persiguen o las obligaciones o derechos que se van creando. ¿Cuál es la importancia entonces de estos contratos? ¿Cuál va a ser esa importancia que debe de tener estos contratos? Bueno, en la actualidad los contratos son una parte importante en la compañía para manejar las relaciones con sus colaboradores, proveedores, clientes, entre otros. En tanto, el derecho corporativo, la rama del derecho que se enfoca en proporcionar las normas para el óptimo funcionamiento de cualquier organización, y es que aprender sobre el tema te ayuda a tener una mejor visión en cuanto a la formación y conformación de la actividad empresarial. Por lo tanto, el derecho corporativo, cuando se lleva a la práctica, te permite tener certeza en cuanto a las operaciones que se llevan a cabo dentro, pues, de la empresa. ¿Cuál es la importancia de los contratos? Como bien lo mencionamos anteriormente, el derecho corporativo ofrece mecanismos e instrumentos como son los contratos, que son los acuerdos por el que las partes se comprometen a respetar y cumplir una serie de condiciones. Pero, ¿por qué la importancia de un contrato? Bueno, pues este documento es relevante debido a que permite asegurar que se cumplan los acuerdos y beneficios para las partes involucradas. De lo contrario, existe el riesgo de que los acuerdos no se cumplan, lo que puede afectar a las dos partes, tanto económicamente como productivamente. Por ello, es importante que toda organización conozca cómo es que funciona. Y recuerden, ustedes siendo la parte administrativa, pues tienen que tener muy pendiente de cómo es que se están manejando ciertos manejos dentro de su empresa o de la empresa que ustedes estén trabajando y pues deban de conocer estos contratos. Sí, es muy, muy importante que los conozcan. Recuerden que el abogado, sí, ahí está dentro de la empresa, es el que va a resolver ciertas situaciones, pero déjenme decirles algo. El hecho de que esté el abogado ahí no quiere decir que el abogado lo sabe todo. No. Ustedes, como la parte administrativa, deben de solicitar cuáles van a ser las condiciones bajo las cuales se van a obligar, porque pues, acuérdense, estos son los contratos, derechos y obligaciones que van a contratar. Entonces, si ustedes no especifican cómo quieren el contrato, pues el abogado no lo va a saber hacer, o al menos como ustedes lo requieren. Por eso es de suma importancia que ustedes conozcan este tema. Una de la clasificación del derecho corporativo, porque tiene varias, los contratos, pero necesitas saber, aprender cuando estás al frente de una empresa. ¿Cuál es la clasificación? Bueno, pues hay contratos laborales, contratos civiles, contratos mercantiles, contratos de crédito, contratos de garantía y contratos atípicos. Hay una diversidad. Vamos a comentar esta y a qué se refiere. Primero, cuando hablamos de lo laboral, bueno, en la parte laboral existen estos tipos de contratos que debes reconocer perfectamente para una integración de tu equipo. Primero, el contrato individual de trabajo, que aquí es cuando contratas directamente patrón-trabajador. Por eso se llama individual. También existen los contratos colectivos de trabajo. Aquí va a ser este convenio que se celebra entre tú como patrón y un sindicato de trabajadores. Por eso se llama contrato colectivo. Dentro del área civil, sí, dentro del derecho corporativo se encuentran también varios tipos de contratos en la rama civil. Entre ellos podemos encontrar el contrato de compraventa.
Bueno, pues este contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de un objeto, en este caso un bien mueble, a cambio de una cantidad de dinero específica, es un precio, que se debe pagar el comprador. Ya sea un bien mueble, pero también puede ser un bien inmueble, en el caso de una propiedad, una nave industrial, algo que esté adherido al piso. También contratos de arrendamiento. Recuerden que en materia corporativo, el arrendamiento es deducible de impuestos. Entonces, te conviene más arrendar que comprar un bien para tu empresa. Pero bueno, hay situaciones. El arrendamiento es el contrato que se celebra entre dos partes por el uso de un bien mueble o inmueble. Recordarán por ahí algunos contratos de arrendamiento financiero, el famoso arrendamiento leasing. Este arrendamiento financiero o contrato leasing se refiere al arrendamiento de bienes muebles con el propósito de, en un momento dado, hacerlos propios. Los vehículos que tienen las empresas los sacan por arrendamiento. Al término del tiempo que se está mencionando para el arrendamiento, se vuelve a negociar y bueno, normalmente se hacen propietarios ya las empresas de estos vehículos. Algo pasa así, muy similar. También existe el mutuo. Bueno, pues este se trata de un documento entre una persona llamada mutuante, en donde se obliga a transmitir a otra, llamada mutuario, algún bien o dinero. Este mutuo es como el trueque, ¿sale? Te doy un inmueble, tú me regresas un servicio o un mueble. Por eso se llama mutuo. En cuanto al depósito, es un documento en donde el depositante cede la tenencia de una cosa al depositario para que se encargue de custodiarla. El depositario se compromete a devolver la cosa cuando el depositante la exija. Bueno, este contrato de depósito lo van a encontrar mucho ustedes en las casas de empeño, cuando se deja una prenda, por eso se llama contrato de prenda y de depósito, porque se deja algo en prenda y se queda el depósito. También estas naves industriales, los famosos CEDIs, bueno, pues estos centros de distribución son normalmente centros de depósito. Y el último es el mandato. En este contrato, una persona le encarga a otra la gestión de sus negocios o la responsabilidad de que los represente. En este caso, bueno, pues existen los gerentes, los directores, los abogados que pueden servir mediante este contrato de mandato. Esto es en cuanto al área civil. También tenemos área mercantil. Otros contratos que es necesario conocer dentro del derecho corporativo son la compraventa mercantil. Bueno, específicamente es un contrato por el cual una persona, sea o no propietaria de un objeto, se obliga a entregar o hacer adquirir en propiedad a otra persona un objeto. También la comisión mercantil, contrato que celebran dos personas. Una de las partes se obliga a realizar por encargo y cuenta de la otra las operaciones mercantiles que correspondan. Los vendedores, ¿no? Que son normalmente los comisionistas. También existe el préstamo mercantil, es mediante el cual el prestamista presta una cantidad de dinero u otras cantidades a otra persona a cambio de algo de la misma especie, calidad o su equivalente. El depósito mercantil, una persona recibe de otra un bien mueble con obligación de resguardo y en su caso devolverla cuando así se exija. Contratos de adhesión, que estos los vamos a ver muchos en temas mercantiles. En este tipo de contrato, una de las partes ha definido la totalidad del contrato y la otra parte solamente se adhiere, lo que les decía. Si ustedes van a dejar una prenda a la tintorería o dejan su vehículo a servicio, ustedes no tienen el beneficio de negociar cuáles van a ser las condiciones de ese servicio. Ustedes se adhieren a lo que el comercio pues disponga. No hay momento de dialogar o de contraponerse. Únicamente solicitamos, nos prestan el servicio y nosotros pues lo tomamos. De hecho, dicen esos contratos de adhesión que no se hacen responsables por daños, pérdidas o cualquier otra que tenga que ver con lo que se está prestando. Imagínense.
También tenemos el contrato de asociación en participación. Este es el contrato por el cual el asociante concede al asociado una participación en las utilidades y pérdidas de la entidad mercantil a cambio de la aportación de bienes que haga la asociada. Bueno, este contrato, ustedes conocerán este programa de Shark Tank, el tanque de los tiburones, muy famoso en Estados Unidos y ahora muy famoso en México, Colombia y algunos otros países. Bueno, pues a esto se refiere. Entra un socio que cede una participación en las utilidades a cambio, pues, de una suma o una aportación de bienes o de dinero para, pues, apoyar esa parte. Eso es en cuanto al área mercantil. También tenemos el área de crédito. Dentro de estos derechos corporativos también se integran conceptos referentes a los contratos de crédito. Los más frecuentes en estos rubros son la apertura de crédito. En este contrato, una institución financiera se obliga con una persona a poner a disposición los recursos monetarios en un tiempo determinado. Por contraparte, bueno, pues se va a entregar el capital y los intereses. También tenemos el arrendamiento financiero, que por ahí se comentario hace un momento. Este contrato establece un alquiler con derecho a compra durante un plazo determinado. Por eso comenté, una cosa es el arrendamiento y otro es el arrendamiento financiero. Este se da mucho, como tal arrendamiento financiero, en las empresas, porque te dan el beneficio en un plazo determinado a adquirir, a compra ese bien. También tenemos el factoraje financiero. Consiste en que una empresa cede una o varias facturas de crédito a una empresa de factoraje, a cambio de que la empresa de factoraje le pague esa factura de forma anticipada. Bueno, aquí igual. ¿Sabes qué? Para que yo pueda servir o entregarte este servicio, este producto, tienes que pagar anticipadamente. También tenemos el descuento mercantil. Se define como el contrato por medio del cual una entidad financiera anticipa a su cliente el importe de un crédito frente a un tercero a cambio del pago de intereses. Es ante una institución financiera principalmente. También tenemos los contratos de garantía. Hablando de las garantías, son un factor muy importante dentro del derecho corporativo y por ello también se incluyen algunos tipos de contrato en este sector, como pueden ser la prenda. En él intervienen dos partes, un deudor y un prendario. El deudor entrega en prenda un bien mueble al prendario como garantía de un crédito, lo que hace todas las compañías como Monte de Piedad y demás. Para poderte prestar dinero, tienes que dejar en prenda algo. También tenemos la hipoteca. Este es un contrato por el cual un deudor concede al acreedor el derecho de disponer de un determinado bien enajenable sin entregar la posesión del mismo, para garantizar el cumplimiento de una obligación. Bueno, pues creo que todos conocemos este tipo de créditos o de garantía, que es la hipoteca. La institución financiera, que es Infonavit, Foviste o cualquier otra institución bancaria, nos da un crédito, aunque las escrituras salgan a tu nombre, bueno, pues el banco se queda con esa garantía de la hipoteca, que mientras no pagues, pues básicamente la institución financiera es el dueño de ese inmueble y se tiene que cumplir o cumplimentar esta hipoteca, pagarla al final, para demostrar que, bueno, pues ya nos liberamos de esa garantía. Por eso se queda en garantía. Siguiente, el fideicomiso. El fideicomiso, en este contrato, una o más personas transmiten bienes muebles, inmuebles, monetarios o de cualquier otra naturaleza de su propiedad a otros. No sé, tienen, pues no sé, su papá, si ya les quiere dejar algunos bienes y no se los quiere dejar en herencia, bueno, se los deja en fideicomiso para que en momentos determinados, bueno, pues ustedes reciban estos bienes, si está en fideicomiso. También existe el factoraje financiero. Consiste en que una empresa cede una o varias facturas de crédito a una empresa de factoraje a cambio de que la empresa de factoraje le pague
esta factura de forma anticipada. Ya la habíamos comentado. Y el descuento mercantil, también lo habíamos comentado, se define como el contrato por medio del cual una entidad financiera anticipa a su cliente el importe de un crédito frente a un tercero a cambio del pago de intereses. Siempre se da. Ya el banco te dice, te voy a prestar tanto, más los intereses son tanto, al final me vas a pagar todo esto. O sea, la deuda completa con intereses y demás. Así se hace, básicamente. Esto en cuanto a tipos de contrato de acuerdo a una clasificación meramente de derecho corporativo, que así se va a referir. Los últimos, que serían los atípicos, dice, el derecho corporativo refiere a los contratos atípicos, aquellos que se pueden aplicar en alguna situación muy en particular. Aquí nosotros vamos a identificar si es necesario hacer un contrato que a nosotros nos convenga sin necesidad que esté regulado en la ley. Ahorita explicamos eso. Es necesario que tomes en cuenta este tipo de documentos para resolver alguna problemática muy específica que tenga alguna reacción dentro de la compañía o tu empresa. Por ejemplo, un contrato de suministro. Es un tipo particular de contrato mediante el cual el proveedor o suministrador se compromete a realizar en el tiempo una serie de prestaciones periódicas. Por ejemplo, el agua potable, el que tengas ciertos productos, no sé, semanal, quincenal, mensual, bueno, pues por eso es de suministro. Por ejemplo, el agua potable es un contrato que tenemos básicamente así bimestralmente. También tenemos el contrato de comisión, que es el realizado entre dos comerciantes y entre un comerciante y otra persona, por el que una de las partes, el comisionista, se obliga a realizar por encargo y cuenta de la otra, el comitente, una o varias operaciones mercantiles. Venta de vehículos, si van a Electra, son comisionistas. Si venden por catálogo, esta marca a lo mejor muy famosa, Andrea y demás, Price Shoes, bueno, son contratos por comisión. Uno es el que vende, otro es el que lo va a distribuir y bueno, pues el comprador. ¿Sale? También tenemos el contrato de corretaje o mediación. Es aquel contrato en virtud del cual una persona, comitente u oferente, encarga a otro corredor o mediador que le informe de la ocasión u oportunidad de concluir un negocio jurídico con un tercero. Bueno, pues aquí tenemos el ejemplo claro, los corredores públicos, estos que están en la bolsa de valores, ya tendrán ustedes oportunidad de ir con la maestra Estela a la bolsa de valores para pues, que vean toda esta parte, allá en la Ciudad de México, ahora que se pueda. Contrato de agencia es el contrato en virtud del cual una persona física o jurídica, que es el agente, asume de forma estable y permanente el encargo en nombre y por cuenta de otro y a cambio de una retribución de promover y concluir contratos como intermediario independiente. Igual, no sé si han escuchado algunas marcas, principalmente, no sé si han ido las gasolineras y luego hay escorts o hay promotoras o estas personitas que andan ofreciendo algún bien, algún servicio. Bueno, pues este es un contrato de agencia. También tenemos un contrato de distribución, es el que realiza un fabricante, un proveedor y un distribuidor que comprará los productos del proveedor, quien se encargará de venderlos o promocionarlos. Tenemos algunos ejemplos de distribución. Por ejemplo, no sé, tú vas a vender algún bien, vas con el productor, le dices, ¿sabes qué? Necesito que me distribuyas tanto porque lo voy a vender. Lo que hace, o lo hace todavía mucho Comercial Mexicana, bueno, ahora se llama La Comer o Soriana, que es lo mismo, ya se adhirieron. Ellos van con los productores y le dicen, ¿sabes qué? Mira, necesito tantos productos que me distribuyas porque yo los voy a vender, ¿sale? En un caso, por poner un ejemplo. También tenemos los contratos de franquicia. Este se define como el acuerdo, donde una de las partes, que es el franquiciador, otorga a la otra parte, que es el franquiciado, a cambio de una remuneración, el derecho
a desarrollar una actividad comercial. Aquí tenemos muchos, ¿no? Starbucks, todas las cafeterías que son por franquicia, algunos, no sé, boutiques, algunas peluquerías o estéticas son por contrato de franquicia. Y hay bastantes, ¿no? Muchos negocios ya hoy son de franquicia, venta de algunos accesorios para mujer también son por franquicia. Bueno, como puedes observar, la formación, organización y operación y el control de las empresas está influida directamente por el derecho corporativo. En este caso, los contratos son un instrumento valioso para las empresas, ya que por medio de ellos se definen derechos, obligaciones y dan seguridad jurídica a las operaciones realizadas entre los distintos actores de las actividades comerciales, financieras o laborales, pues, de la organización en la que ustedes, pues, tengan. Y vamos a ir a ver cuál es la diferencia. Hablábamos entre un convenio y un contrato. Y pues es muy normal confundirse entre cuando es un convenio y un contrato. Vamos a analizarlo a través del Código Civil, que es la legislación quienes lo van a regular. Recuerden que tenemos nosotros en tema de contratos el derecho civil y el derecho mercantil. Tenemos dos. Vamos a ir un poquito más al derecho civil, que es el que nos va a regular algunas situaciones que no tengan que ver con el comercio. Son que tengan que ver entre la contratación de servicios, que va más a lo civil. Bueno, el Código Civil dice estas dos partes. Primero, nos dice que un convenio es el acuerdo de dos o más personas. Ahí tenemos el primer dato, es un acuerdo de dos o más personas. El convenio crea, transfiere, modifica o extingue obligaciones. Esto es el convenio. El convenio va a crear, transferir, modificar o extinguir obligaciones. ¿Vale? Por contraparte, dice en el lado derecho, los convenios que crean o transfieren obligaciones y derechos reciben el nombre de contratos. Entonces, los contratos únicamente van a crear y transferir, ¿sale? Y los convenios no solamente crean y transfieren, los convenios modifican y extinguen, ¿sale? En este caso, derechos y obligaciones. Ambos derechos y obligaciones. No confundamos. El contrato crea y transfiere, nada más. Un convenio, por si llaman convenios, porque estos pueden crear, transferir, modificar o extinguir estas obligaciones. Entonces, ¿qué es un contrato? Bueno, vamos a identificarlo como el acto jurídico bilateral. Recuerden que es bilateral porque aquí vienen dos o más personas que se constituye por el acuerdo de voluntades de dos o más personas que produce ciertas consecuencias jurídicas. ¿Cuáles consecuencias jurídicas? Acuérdense, creación o transmisión de derechos y obligaciones. Recuerden que el contrato únicamente crea o transmite, nada más. El convenio, por su contraparte, puede crear, transmitir, modificar o extinguir. El convenio como tal tiene 4 funciones. El contrato no, únicamente 2. Debido al reconocimiento de una norma de derecho. Sin embargo, tiene una doble naturaleza, pues también presenta el carácter de una norma jurídica individualizada. Si nosotros ya celebramos un contrato, si nosotros ya estamos celebrando o celebramos un contrato, esta celebración refiere como una norma jurídica en lo particular. Sí, claro, no puede contravenir lo que dice la ley, pero este contrato es ley sobre lo que nosotros estamos otorgando. Acuérdense que por eso es un acto jurídico y porque es un acuerdo de voluntades y que crea consecuencias jurídicas. Por eso es importante. Ahora, ¿cuáles son los elementos en el contrato? Bueno, vamos a encontrar que en el contrato vamos a tener primero el acuerdo de voluntades, después la voluntad,
¿Sale? 3, la relación jurídica. Y 4, la creación o transferencia de derechos y obligaciones. Estas 4 elementos vamos nosotros a encontrar en los contratos. Si no encontramos estos elementos, vamos a tener alguna deficiencia. ¿Sale? En primer término, el acuerdo. ¿Qué es el acuerdo? Bueno, el acuerdo se refiere al pacto o compromiso que debe cumplirse. El acuerdo. Después tenemos a las partes, porque dice que era el acuerdo de las partes. Las partes son las personas que intervienen en el acuerdo y someten su conducta a los términos que se pacten en el contrato. Entonces, recuerda, el acuerdo de las partes, recuerda que las partes deben tener capacidad de poder celebrar este acto jurídico. Recuerden cuando vimos aquel tema del acto jurídico, que las partes debiesen tener la capacidad y la legitimidad, ¿sale? La capacidad se refiere a la mayoría de edad y también que esa persona es quien deba de celebrar ese contrato. A eso se refiere la legitimidad. Entonces, ahí tenemos. 2. El tercero es la voluntad. Bueno, esta voluntad, recuerda que debe ser libre y espontánea por la parte de las personas que intervienen en el contrato. Recuerda, la voluntad es libre. Después tenemos la relación jurídica. Si ya hay un acuerdo entre ambas partes, o pueden ser varias, y tengamos la voluntad, bueno, pues este acuerdo de voluntad va a enlazar una relación jurídica. Es decir, que exista la voluntad para generar esa consecuencia de derecho. ¿Sale? Y esa consecuencia, pues es la creación o la transferencia de derechos y obligaciones. Estos van a ser los elementos que deban de tener los contratos. Y bajo estos elementos vamos a tener 3 clases de elementos. Recordarán ustedes que en el acto, en los actos jurídicos, veíamos elementos de existencia, elementos de validez y elementos de eficacia. Aquí los vamos a volver a referir, ¿sale? En este tema vamos a hacer esa referencia que veíamos en los actos jurídicos. Vamos a ver el primero, los elementos de existencia. Los elementos de existencia, recuerdan que van a ser el consentimiento y el objeto. El consentimiento, que era la voluntad expresa o tácita de las partes para celebrar un contrato. Eso era el consentimiento, esa voluntad que expresábamos. Por lo tanto, el objeto debe ser determinado o determinable, jurídica y físicamente posible, pudiendo ser directo, porque crea, transmite derechos y obligaciones, o indirecto, de hacer, no hacer y dar. Y vamos a ver un esquemita por aquí. Acuérdense que la manifestación de la voluntad pudiese ser de 2 formas. En la parte superior, de forma expresa, y decíamos que esta pudiese ser verbal, escrita o por signos inequívocos, como mover la cabeza atribuyendo a un sí. Y puede ser tácita, que esta viene de acciones u omisiones que presumen la aceptación. El hecho de entrar, voy a poner un ejemplo a lo mejor muy básico, entramos a la tienda, entramos a un centro comercial, agarramos una prenda, vamos a la caja y lo pagamos. Eso es una manifestación de voluntad tácita. En ningún momento expresé nada, no puse nada por escrito, nunca dije nada, simplemente fui a que me lo cobrara. Ahí ambas partes tácitamente cobramos, pagamos, nos entregamos, bye. ¿Sale? Fue una manifestación de voluntad tácita. Nadie me está obligando y no fue expresa. En cuanto a el objeto, bueno, pues la cosa que debe de entregarse, recuerda que debe existir en la naturaleza, debe ser determinado o determinable y debe estar en el comercio.
en cuanto a este hecho o esta obsesión a realizar, debe ser, recuerda, posible y también lícito. También veíamos los elementos o requisitos de validez. Estas son 4, los cuales debe de contener para que no esté afectado de nulidad, ya que de faltar uno de ellos produce que el contrato quede privado de efectos jurídicos, los cuales son, primero, la capacidad. Recuerda que ese consentimiento que nosotros dimos en los elementos de existencia debiese ser con la persona que tuviera la capacidad y que tuviera la legitimidad. 2, la forma en entregarlos. 3, que haya la ausencia de vicios en el consentimiento, ¿sale? Que no se dé por lesión, por error, con violencia, ni de mala fe, ¿sale? Y, bueno, que ese objeto sea lícito o la forma de llevar a cabo el contrato de forma lícita. Y los elementos de eficacia, bueno, pues ese elemento que la ley requiere para que un contrato ya existente con todos los elementos de validez pueda producir efectos jurídicos. Y a esto se refiere con la legitimidad o legitimación. Sirve para que se haga constatar que las partes que celebraron un contrato cumplan con lo previsto por la ley. Miren, nosotros normalmente vamos a atribuir este contrato. En algunas situaciones, este contrato nos lo piden. Normalmente ahora, por el cambio de la ley en materia civil, ahora exige que algunos contratos en materia empresarial o corporativa que vengan notariados. Entonces, hay que ir a ver al notario para que ante él se celebre y no haya ningún problema. Muchas empresas así lo solicitan, muchas empresas así solicitan el tipo de contratos, ¿sale? Muchos no, muchos contratos de arrendamiento, de compraventa, la verdad es que no es necesario, pero pues para darle esta legitimidad, bueno, pues en los contratos de arrendamiento debes de entregar tus recibos del arrendamiento, descontando impuestos y no sé qué tanto, ¿no? Por eso necesita estos elementos de eficacia. Ahora, ¿cómo se clasifican los contratos? La clasificación. Como estos contratos son acuerdos de voluntades, pues es comprensible que exista una enorme variedad de modalidades pactadas por las personas contratantes. Por lo tanto, los contratos tienen características comunes, pues todos se toman como una o más de estas peculiaridades, que se complementan desde diversos puntos de vista, entre los cuales se distinguen. Fíjense, vamos a nosotros identificar pues ciertos contratos que tengan una u otra característica, una u otra. Puede ser un contrato unilateral o bilateral, pero este contrato puede ser nominado y nominado, puede ser oneroso o gratuito, conmutativo o aleatorio, real o consensual, formal, consensual o solemne, principal o accesorio, instantáneo de tracto sucesivo, intuito personal e indifference personal. Los contratos pueden tener una u otra característica. Pueden ser contratos bilaterales, nominados, onerosos, conmutativos, real, formal, principal, instantáneo, instituto, personal. Pero siempre van a tener una u otra de todas estas características. ¿Vale? Y vamos a identificarlas. Primero, decimos, ¿es un contrato unilateral o un contrato bilateral? Por allá cuando analizábamos un poquito de los actos jurídicos, hacíamos referencia a ellos. Cuando es un contrato por eso se llama unilateral, pues el acuerdo de voluntades que engendra solo obligaciones para una parte y derechos para otra. Esta característica se presenta cuando una sola de las partes se obliga hacia la otra sin que ésta le quede obligada. Aquí tenemos un ejemplo. Una recompensa, un mutuo, un depósito, una prenda, una fianza. Para una de las partes son los derechos, para otra de las partes son las obligaciones. ¿Sale? En los contratos unilaterales son actos jurídicos donde intervienen dos o más voluntades.
pero las obligaciones se generan para una sola de las partes. Por eso decíamos, uno tiene la obligación, otro tiene el derecho. Por eso se llaman unilaterales. En contraparte tenemos bilateral. Bueno, es el acuerdo de voluntades que da nacimiento a derechos y obligaciones. Aquí el acuerdo de voluntades se otorga derechos y obligaciones a las partes que intervienen en el contrato. Aquí el ejemplo, tenemos un arrendamiento, una compraventa, una permuta. ¿Por qué tenemos la bilateralidad? Ah, pues porque para ambos hay derechos y para ambos hay obligaciones. Ponemos la contraposición. El comprador en la compraventa. El que vende tiene el derecho de recibir el pago. El que compra tiene el derecho de recibir el bien. El que vende tiene la obligación de entregar el bien. Y el que compra tiene la obligación de pagar el bien. Por eso son derechos y obligaciones para ambas partes. Por eso se llama bilateral. La siguiente característica, ¿este contrato va a ser nominado o va a ser innominado? ¿No? Cuando nosotros identifiquemos este tipo de característica, es un contrato nominado porque están expresamente regulados por la ley, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos vamos a la ley y refiere que un contrato esté regulado, por ejemplo, la compraventa, pues es un contrato nominado, porque está regulado. Pero a diferencia de un contrato innominado, bueno, pues este contrato innominado refiere que no están expresados en la ley, o sea, no lo regula la ley. No quiere decir que sea ilícito, no. Los contratos que no estén específicamente reglamentados en el código se regirán por las reglas generales de los contratos, por las estipulaciones de las partes y en lo que fueren omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan más analogía de los reglamentados en el ordenamiento, específicamente el Código Civil. Recordemos una situación, ahora en algún momento van a ver ustedes derecho mercantil y van a ver que todo lo que no diga el Código Mercantil o alguna ley que refiera con el derecho mercantil, pues se tienen que adecuar al Código Civil. Por eso es que nosotros tomamos como referencia el Código Civil. Entonces, si un contrato no está regulado por la ley, y hablábamos hace un momento, ¿no? Los contratos atípicos. Bueno, pues esos contratos atípicos no están regulados por la ley, sin en cambio se pueden llegar a dar. Y son muy comunes. Y aunque no están regulados por la ley, el hecho de hacer un contratito y estar ahí reglamentados, pues se están obligando a cumplir esa situación. Y la ley, pues los va a amparar. ¿Vale? Esto en cuanto a los nominados e innominados. Los siguientes. Los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Cuando hablamos de un contrato oneroso, este va a imponer provechos y gravámenes recíprocos. Hagan de cuenta. El contrato de compraventa tiene provechos, o sea, tiene derechos y obligaciones para ambas partes. Hace rato comenté. El vendedor debe de entregar el bien, ¿sale? Y de derecho tiene el derecho del pago. Y el comprador tiene el derecho de recibir el bien y tiene la obligación de pagar. Entonces, aquí se imponen provechos, que son los beneficios, los derechos y los gravámenes, que son las obligaciones, para ambas partes. Por eso se llaman onerosos. Y por contraposición, el contrato gratuito, bueno, pues aquel en que los provechos corresponden a una sola de las partes y los gravámenes corresponden a otra. Aquí hay un ejemplo bien claro, la donación. La donación, ¿por qué? Bueno, los provechos corresponden a una de las partes, que es el que va a recibir, el donatario. Y el donante, pues es el que recibe la carga, que es entregar el bien.
Por eso el donante, el que entrega el bien, no tiene a su beneficio nada, nada. Y el que recibe, que es el donatario, el que recibe el bien, pues nada más tiene el derecho de recibir, pero no tiene obligación de entregarle nada al donante, ¿sale? Por eso es gratuito. ¿Por qué? No, nada más tiene provechos para uno y cargas para el otro, a diferencia del oneroso, que son mutuas. Siguiente. Tenemos los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Los contratos conmutativos refieren que cuando los provechos y gravámenes son ciertos y conocidos desde la celebración del contrato, es decir, cuando la cuantía de las prestaciones puede determinarse desde la celebración del contrato, son conmutativos. Es decir, son los contratos onerosos en los cuales los provechos y gravámenes son ciertos y conocidos desde su celebración. Ejemplo, el otorgamiento de una herencia con la condición de proporcionar una renta vitalicia a una persona determinada. Desde que se celebró el contrato se saben cuáles son las condiciones. En contraposición tenemos los aleatorios. Cuando nosotros decimos que son contratos aleatorios, bueno, refiere que cuando los provechos y gravámenes dependen de una condición o término, de tal manera que no pueda determinarse la cuantía de las prestaciones en forma exacta, sino hasta que se realice la condición o el término. En esta situación son los contratos onerosos, en los que los provechos y gravámenes dependen de una condición o término. La cuantía de las prestaciones no puede determinarse en forma exacta, sino hasta que la realización de la condición se dé o el término. Vamos a hacer aquí una situación. Una persona que se dedica a criar animales o que se dedica a sembrar algún vegetal, va con el comprador y le dice, te vendo las 10 cabezas de ganado o te vendo la cosecha de este vegetal o de este fruto. Pero la verdad es que no sabemos si las cabezas de ganado se van a dar porque se puede morir o la cosecha no dé lo que estaba esperando. Entonces, como no se sabe, hasta que se realice esa condición, que es que ya estén en las cabezas de ganado en el punto para poderse vender o poderse ya matar, o hasta que se llegue la cosecha del vegetal o del fruto. Entonces, ahí se especifica. Hasta entonces se puede determinar, pero pues son este contrato de esperanza, este contrato en el que yo te vendo a ti, pero hasta que se dé, ¿sale? Es por eso. Conmutativos, desde un principio se sabe, el aleatorio no. El aleatorio hasta que llegue la condición o el término va a llevarse a cabo así. Siguiente. Los contratos reales y o consensuales. Cuando hablamos de los contratos reales, son aquellos que se constituyen por la entrega de la cosa. En tanto no exista dicha entrega, solo hay un antecontrato, llamado también contrato preliminar o promesa de contrato. Son los contratos que se perfeccionan con la entrega material del bien, la cosa o la generación de un derecho. Ejemplo, el contrato de prenda, hipoteca, donde se entrega un bien en garantía del cumplimiento de una obligación. Entendamos como contratos reales cuando se entrega el bien. Un contrato de compra-venta es real cuando se entrega el bien, se paga el dinero. Ahí es un contrato real. Cuando se compra, pero no se entrega el bien en ese momento, entonces no va a ser real. En contraposición tenemos los consensuales, en oposición al real, por el que no se necesita de la entrega de la cosa para que se perfeccione, sino únicamente el consenso. Contrariamente a los reales, no se entrega el bien al realizarse el contrato, perfeccionándose por el mero acuerdo de voluntades. Aquí es un contrato de venta a plazos. Se hace el contrato,
Es consensual que hasta que se pague la totalidad se entregará el bien. O al revés, se te entrega el bien y hasta que termines de pagar se te entrega la propiedad. Son diferentes la propiedad a la posesión. Ya lo veremos en otra materia. La siguiente clasificación va a ser un contrato formal, un contrato consensual o un contrato solemne. En cuanto a los contratos formales, son aquellos en los que el consentimiento deba manifestarse por escrito, como un requisito de validez. Que, pues, acuérdense que la ley, si te especifica que debe de ser un contrato formal, entonces debe de estar de forma escrita. Y además, para que se lleve a cabo de forma concreta su validez, es de que se presente en escritura pública. Por ejemplo, un contrato de un bien inmueble, una casa, una propiedad, un terreno, ¿sale? Es específico. Tiene que haber un contrato formal. Por contraposición, un contrato consensual en oposición al formal, en aquel que para su validez no requiere el consentimiento que se manifieste por escrito y por lo tanto puede ser verbal. Por ejemplo, comprar un vehículo, pues nada más, se lo pagas, te entrega el vehículo, factura, te lo cedes, si por ahí se reciben un formatito que es se me fue el nombre, ¿cómo se llama este contrato? Ni es contrato, es se me fue el nombre. Es un consentimiento una responsiva, ¿no? Así se llama, una responsiva. Pues no es necesario que sea escrito ese contrato, simplemente consensual. O un préstamo, oye, préstame 200 pesos o 500 pesos. Pues no se necesitó escribirse en ningún lado, simplemente fue consensual. No hay problema. Y la contraposición es un contrato solemne, en aquel en que la forma es un elemento esencial del contrato, por lo que si no se da de esa manera, el contrato pues no existe. Son los contratos donde la formalidad es elevada a rango de elemento de existencia. Su falta ocasiona la inexistencia del acto. Por ejemplo, específicamente en el de matrimonio, aunque digamos que no es un contrato, el matrimonio sí lo es como una sociedad y si se firma, pues se establece que son los bienes al 50-50, 50-50, y por lo tanto es un contrato solemne. O el contrato de compraventa de inmuebles, la obligación de que tenga que ir con la solemnidad del notario y que si no se lleva ante el notario, pues vamos a tener algunas complicaciones. Bajo ese esquema, pues ahí tenemos estos dos elementos. Ahora, también tenemos la siguiente clasificación, los contratos principales o los contratos accesorios. Aquí, bueno, pues ya es más práctico porque ya lo entendemos más. Los principales son aquellos que existen por sí mismos. Existen por sí mismos, no dependen de ningún otro contrato y de ellos puede derivar uno o varios contratos o prestaciones accesorias, como puede ocurrir en la compraventa de una casa. Un contrato principal es eso, un contrato de compraventa, nada más. Y ya, no necesita de otro contrato para existir. A diferencia de un accesorio, estos sí dependen de un contrato principal. Este puede ser un contrato de garantía, por ejemplo, la prenda o la hipoteca. Lo accesorio sigue la suerte principal. El contrato de fianza no puede existir por sí mismo. Un contrato de fianza, como lo dice, no puede existir por sí mismo porque necesita la garantía, ¿sale? Necesita la prenda. Y si no, pues no va a existir. Por eso cuando ustedes van a empeñar algo en las casas de empeño, te piden que firmes 2 hojitas o 2 partes. Una que es el contrato principal, que es el préstamo de dinero, ¿sale? Es ese préstamo. Y el segundo es un contrato accesorio en el cual se deja en garantía, pues una prenda, ¿sale? Y que tienes obligaciones respecto a los 2 contratos, uno principal y uno accesorio.
el siguiente contrato, el siguiente clasificación. Pueden ser un contrato instantáneo y un contrato de tracto sucesivo. Bueno, aquí tampoco hay mucha diferencia, pero sí hay que analizarlo. Cuando es instantáneo, estos se cumplen en el mismo momento en que se celebran. Rápido. Un contrato de compraventa instantáneo. Te ofrezco el bien, me lo compras, te pago, te lo entrego. Es instantáneo. En ningún otro momento se llevó a cabo. Ahí en el momento. Te pagué y te lo entregué. Punto. Ya, instantáneo. A diferencia de un contrato de tracto sucesivo, son aquellos en que el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado. También puede ser uno de compraventa, pero este puede haber sido de plazos. Un contrato de compraventa a 6 meses, a 1 año, ya saben, ¿no? Las famosas meses sin intereses. Es uno de tracto sucesivo, aunque ya te lo vendí, aunque ya te llevaste el producto, pero no lo has terminado de pagar. Entonces es un contrato de tracto sucesivo. También el de arrendamiento, ¿sí? El de arrendamiento, a diferencia, es que se celebra ahorita, pero las obligaciones de pago son a través del tiempo, 6, 12, 24 meses, depende de lo que se haya contratado. Y la última clasificación son los contratos intuito personae, que esto viene del latín, y el indifferens personae. Bueno, cuando hablamos del intuito personae, son aquellos contratos que se celebran por las características de la persona que se contrata, es decir, el vendedor y el comprador. El que vende es el vendedor y el que compra es el comprador, ¿sale? Es de forma directa. Por eso se llaman personalísimos. ¿Quién te vendió? El comprador. ¿Quién te vendió? El vendedor, ¿sale? Ellos directamente celebraron. Por eso les decimos, es el que vende es trato directo. Si es trato directo con el vendedor o con el dueño, es intuito personae, ¿sale? Y si es un contrato indifferens personae, bueno, pues la celebración de este contrato se realiza con cualquier persona. La mayoría de estos contratos tienen esa característica. Ejemplo, en la venta de un vehículo no interesa un comprador específico. Con que se venda, no importa, ¿sale? O si la persona tiene representante legal o tiene, no sé, el abogado o un mandato, bueno, pues es con diferente persona a la que pues va a ser ahora dueña, ¿sale? No importa. Y bueno, por aquí les hice un cuadrito de todo lo que ahorita hemos analizado. Estos contratos en cuanto al Código Civil, bueno, pues son preparatorios, que puede ser la promesa del contrato, traslativos de dominio, pues es la compraventa, el mutuo, la permuta, la donación. Cuando hablamos de traslativos de dominio, únicamente es el arrendamiento o el comodato, la guarda de cosas, depósito y secuestro, de hacer, que es el mandato y la prestación de servicios, que crean personalidad, la asociación o la sociedad, los aleatorios, los de juego y apuesta o la renta vitalicia, y de garantía, hablando de la fianza, la prenda y la hipoteca. Esto en cuanto a lo que ordena el Código Civil. Ahora, estos contratos pues se deben de interpretar, ¿sale? Sí. Una cosa es que nosotros lo realicemos y una cosa es que nosotros cómo lo estamos interpretando. Por eso es importante que ustedes, como administradores de la empresa, deban de saber qué es lo que ustedes quieren. Aunque tengan el abogado ahí al lado y que les haga el contrato, ustedes deben de identificar, personificar el contrato. No es lo mismo un arrendamiento con una empresa que con otra empresa. Son totalmente distintas y deban ustedes interpretar esos contratos de la forma más idónea. Con esta figura jurídica se pretende lograr entre las partes la significación y alcance de los términos empleados y de las cláusulas convenidas. Sean entendidas y tengan conocimiento de los alcances.
que pueda tener el contrato al que se obliguen ambas partes. Si los términos de un contrato son claros y no dejan duda sobre la intención de los contratantes, se estará al sentido literal de sus cláusulas. Por eso les comenté, si ustedes no van a tener ningún problema con lo que ustedes mandaron a hacer, pues se va a entender de manera literal, no hay dudas, ¿sale? Si las palabras parecieran contrarias a la intención evidente de los contratantes, prevalecerá esta sobre aquellas. Por eso es importante que ustedes, cuando manden a hacer su contrato, lo lean. Y si no les quedó claro, recuerden que las partes normalmente que celebran un contrato, pues no son abogados. Hay ocasiones en que no estudiaron abogacía. Entonces, si ustedes no entendieron el contrato como administradores, díganle al abogado que lo ponga en términos coloquiales para que se pueda entender. Cualquiera que sea la generalidad de los términos de un contrato, no deberán entenderse comprendidos en él bienes distintos y casos diferentes de aquellos sobre los que los interesados se propusieron a contratar. Siempre importante. Si se menciona otra situación del contrato distinto, por favor, rectifíquenlo. Si alguna cláusula de los contratos admite diversos sentidos, deberá entenderse el más adecuado para que produzca esos efectos. Por eso es importante que siempre lean sus contratos. Las cláusulas de los contratos deben interpretarse las unas por las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. Recuerden, y vuelvo a comentar, el término jurídico que se puede llegar a manejar en los contratos debe de ser lo más claro posible. Pero si no entienden ustedes un término, una palabra, hay que modificarla al término más coloquial. Las palabras que pueden tener distintas acepciones serán entendidas en aquellas lo que sea más conforme a la naturaleza y objeto del contrato. Por si hay dudas, acuérdense. El uso o la costumbre del lugar en que se celebró el contrato se entenderán en cuenta para interpretar las ambigüedades. Sí, también. No es lo mismo hacer un contrato en la Ciudad de México que hacer un contrato aquí en San Mateo, pueblo de Cuautitlán, o sea, distintamente, ¿sale? Y para un contrato de arrendamiento de aquí, ¿sale? Para poner un ejemplo. Cuando fuera imposible resolver las dudas por las reglas establecidas en los artículos precedentes que acabo de leer, si aquellas recaen sobre circunstancias accidentales del contrato y este fuere gratuito, se resolverá en favor de la menor transmisión de derechos e intereses. Es decir, si hay varias, o sea, que sea distinto o haya dudas, pues lo menos que genere obligación para las partes, ¿sale? Si fuera oneroso, se resolverá la duda en favor de la mayor reciprocidad de intereses, lo que mejor les beneficie, es lo que quiere decir. Si las dudas recaen sobre el objeto principal del contrato, de manera que no pueda saberse cuál fue la intención o la voluntad de los contratantes, entonces el contrato será nulo. Fíjense, ¿qué tan importante es que nosotros como abogados y ustedes como administradores estén bien al pendiente de esta situación? Porque se puede dar que un contrato, si no hubo esa intención de, es que me dijo que era préstamo, era mutuo y resulta que se lo vendí, bueno, pues entonces puede ser un contrato nulo. Mucho cuidado con esto. Ahora, ¿cuáles son los efectos? Sí, claro, de hacer un contrato, pues debe tener efectos. Decíamos que era el obligarnos, ¿sale? Son las consecuencias que dimanan de efectos que producen ordinariamente al momento mismo en que se perfecciona el contrato, es decir, a la firma. Pero también son generados en ocasiones hasta que se ejecute Obligatoriedad de los contratos establece la medida en que se imponen los contratos a los autores. Los pactos legalmente formados tienen fuerza de ley para aquellos que los han celebrado. No pueden ser revocados sino por mutuo consentimiento o por las causas que estén autorizadas por la ley. Entonces, deban ejecutarse con buena fe.
Respecto a las partes contratantes, el contrato se les impone con la misma fuerza que la ley, ¿sale? El hecho de celebrar un contrato es, decíamos al principio en la definición del contrato, es formar una regla, una norma, una ley respecto a lo que se están obligando. Ese es el efecto principal del contrato. Crear una norma, una ley, y que de ahí va a derivar, siempre y cuando no transgreda o contraríe lo que dice la ley. En cuanto a la intangibilidad de los contratos, esto quiere decir que cualquiera de las partes, por voluntad unilateral, no podrá disolver o modificar el contrato, salvo que la ley así lo prevé. La verdad es que la ley no lo prevé, entonces, si una de las partes dice, no, pues ahora ya no te pago, pues eso no lo puede decir por su propio pie. O sí lo puede decir, pero la otra parte va a decir, no, pues si los dos hicimos este contrato bilateral, entonces pues no lo podemos, tú no puedes decir que ya no, ¿sale? Porque era obligación para ambos. La relatividad en cuanto a los contratos, bueno, pues hace referencia a que los efectos del contrato completa este resultado. En tanto que la ley es permanente y general, el contrato es limitado y temporal. Sus efectos se limitan a las partes y sus representantes o causahabientes. Sí, el contrato únicamente es para las partes que lo firmaron, las partes que emitieron su voluntad, no para nadie más. Sí, lleva estipulaciones legales, sí, claro, pero estas que se establecieron en este contrato son únicas y exclusivas y por el tiempo que se haya celebrado. En cuanto a la oponibilidad de los contratos, quiere decir que los efectos de los contratos pueden ser impuestos a terceros que precisamente formen parte del contrato. También, ¿se les va a oponer lo que nosotros dijimos en el contrato a alguien más? No. ¿Tenemos limitantes? Sí, claro, tú no puedes entrar. Por eso se llama oponibilidad de terceros. Esto en cuanto a los efectos. Ahora, y en cuanto a la interpretación, también debemos de señalar qué tipo de cláusulas deban de ser como o muy obligatorias. Y estas las vamos a conocer, bueno, pues hay cláusulas esenciales, cláusulas penales, cláusulas naturales, accidentales, irrenunciables, de estilo, fiscales y de suscripción. Cuando hablamos de cláusulas esenciales, bueno, la ley indica que son las puestas aunque no se expresen. Son aquellas sin las cuales el acto jurídico no puede prosperar. Se infiere principalmente una nulidad absoluta, el consentimiento y el objeto. Dice por ahí el artículo 7.80. Los contratantes pueden establecer las cláusulas que crean convenientes, pero las que se refieren al requisito esencial del contrato o sean consecuencia de su naturaleza ordinaria, se entenderán por puestas, aunque no se expresen, a no ser que las esenciales sean renunciadas en los casos y términos permitidos en la ley. Una cláusula esencial, jóvenes, bueno, poner los nombres, los domicilios, con qué se están identificando, cuáles son esas declaratorias que ellos refieren. Esas son las cláusulas esenciales. ¿Cuál es el objeto? ¿Para qué contrataron o por qué es que contrataron? ¿Cuáles son los montos que están obligándose? Esas son las cláusulas esenciales, las que deben de estar. También habrá cláusulas penales, sí, si no, imagínense, si no hay cláusulas penales, pues referiría que cualquiera pudiese brincarse esa cláusula y que no se va a llevar a cabo. Dice, los contratantes pueden estipular alguna prestación como pena para el caso de que la obligación deje de cumplirse de la manera convenida. Si tal estipulación se hace, no podrá reclamarse daños y perjuicios. En este caso, pudiese establecerse una nulidad de la cláusula penal. En cuanto a la nulidad del contrato, produce la de la cláusula penal, pero la de esta no acarrea la de aquel. Si nosotros nulificamos un contrato, desaparece la cláusula penal, pero si queremos terminar el contrato por alguna situación no referida a la nulidad, pues se estipula una cláusula penal. Por ejemplo, el incumplimiento. No me cumpliste, vamos a terminar el contrato, ya no se va a cumplir, pero ahora me vas a pagar daños y perjuicios.
¿Sale? Algo así. ¿Cuál es la validez? Cuando se promete por otra persona imponiéndose una pena para el caso de no cumplirse por esta, en cuanto a lo prometido, la pena será válida, aunque el contrato no se lleve a efecto por falta de consentimiento de dicha persona. Entonces, sí hay una validez específica en las cláusulas penales. También vamos a tener, dice, al pedir la pena, el acreedor no está obligado a probar que ha sufrido perjuicios, ni el deudor podrá eximirse de satisfacerla, probando que el acreedor no ha sufrido perjuicio alguno. Esto por ahí está estipulado en la ley 185. La cláusula penal no puede exceder ni el valor en cuantía a la obligación principal, ni a lo reclamado. Si la obligación fuere cumplida, en parte la pena se modificará en la misma proporción. Si la modificación no pudiera ser exactamente proporcional, el juez reducirá la pena en una manera equitativa, teniendo en cuenta las circunstancias de la obligación. Si recuerden, si ya se estipuló o si ya se pagó el 50%, bueno, pues lo mismo, la pena bajará en la misma proporción. El acreedor puede exigir el cumplimiento de la obligación o el pago de la pena, pero no ambas, a menos que aparezca haberse estipulado la pena por el simple retardo en el cumplimiento de la obligación o porque ésta no se presente o no se preste de manera convenida. Ejemplo, yo en los contratos de arrendamiento siempre le pongo una penalización y le digo, mira, el arrendamiento tú me lo vas a pagar el día primero y tienes del primero al quinto día del mes, los primeros 5 días por mes adelantados. Pero si tú no me pagas esos primeros días, me vas a pagar 200 pesos diarios, bueno, en algunos casos, 200 pesos diarios, hasta que me liquides el pago de la renta. Algo que hago, ¿no? Es cada quien, es una cláusula penal. Ya en el cumplimiento del contrato, si se estipuló como pena o como alguna sanción, establecerlas bien, porque o pides el cumplimiento o pides la pena en cuanto al cumplimiento del contrato. Dice, no podrá ser efectiva la pena cuando el obligado a ella no haya podido cumplir el contrato por hecho del acreedor, caso fortuito o fuerza mayor. Ahora dirán ustedes, híjole, profe, y las cláusulas penales en cuanto ahora los que estamos en esta situación de pandemia y que pues muchas personas no han podido pagar sus rentas, híjole, si tú no les puedes exigir ahorita como mucho o tanto, tienes que darles como esa flexibilidad. La ley te lo va a obligar casi seguro, porque lo estipula, caso fortuito o fuerza mayor. Entonces, con que te pague la renta, con eso, penas, nada. En las obligaciones mancomunadas, acuérdense que hablábamos cuando decíamos el tema de obligaciones, ¿qué pasa con ese tema y en cuanto a la cláusula penal? Bueno, bastará el incumplimiento de uno de los herederos, del deudor, para que se incurra en la pena. Cada uno de ellos responde a la proporción a su parte hereditaria, en el caso de una herencia. Pero si hay dos arrendatarios o los dos responden, partes iguales, 50%. También van a existir cláusulas naturales. Son las cláusulas que pueden ser suplidas o complementadas por la ley. La ley considera implícitas en los contratos una serie de cláusulas derivadas de las normas que se aplican supletoriamente al contrato porque dependen de su tipo o su naturaleza. En el caso de saneamiento de visión, si tú no le pones ahí que el inmueble que te vendieron ya estaba previamente vendido, no te preocupes. La ley te estipula que si hay evicción y saneamiento, se retrotraen los efectos, va a resarcir el daño y no pasa nada. Si no lo pusiste, la ley, pues ahí lo estipula. No pasa absolutamente nada. Accidentales. Bueno, las partes pactan aumentando o disminuyendo efectos u obligaciones en el acto celebrado. Esto en cuanto a elementos accidentales del acto jurídico como el término, el plazo, el modo, la condición, etc. Si sucede algo en cuanto a, hablamos de un contrato aleatorio, no se sabe cómo va a ser, entonces se queda como accidental. Puede existir o no puede existir.
Irrenunciables. Bueno, conforme a los artículos 1, 3, 1, 5 del Código Civil, son irrenunciables las cláusulas naturales, que no son de orden público, siempre y cuando la renuncia se haga en términos claros. Bueno, ¿cuáles son irrenunciables? Que tú renuncies expresamente, bueno, que no indique que tú estás renunciando a una cláusula, por ejemplo, como solidaria, como obligador solidario. No puedes renunciar porque nada más diga ahí, tienes que renunciar expresamente y lo tienes que firmar. Y tiene que estar explícito. Y las cláusulas de estilo, bueno, su nombre lo indica, son producidas por la tradición que sin ser indispensable en la formación del contrato se establecen, observando preparación del licenciado en Derecho. Ahí es nuestro choro, nuestra forma, nuestro texto, lo que nosotros le pongamos. Por eso se llaman de estilo. Ya dependerá cada quien cómo haga sus contratos. Otro importante, las cláusulas fiscales. Bueno, pues estas son de carácter forzoso, puesto que los contratantes pagarán los gastos de escrituración y de registro. Además, si es de arrendamiento, pues el pago de impuestos. Igual si es de compraventa, el pago de impuestos. Entonces, siempre es importante quién va a pagar los impuestos y en qué proporción. Ponerlas siempre. Y las suscripciones, que si bien es cierto, no es una cláusula, pero sí es un elemento importante. Bueno, pues en el contrato debe de estar lugar y fecha en que se suscribe el documento, el nombre y cargo de las personas que firmaron por cada una de las partes y el nombre y domicilio de los testigos que comparezcan. Siempre importante poner estos elementos para darle certeza jurídica y validez a nuestro contrato. Ahora, hay algunas formas, algunos modos de terminación general de los contratos. Bueno, estas son por 4. Por nulidad, por rescisión, por revocación o por terminación. Son 4 formas de terminar contratos. Vamos a ver la primera, la nulidad. Cuando hablamos de nulidad, esta materia ha sido tratada sobre todo a propósito de la teoría de la diversa sanción, unidas a la exigencia de ciertos elementos constitutivos del contrato. Supone que éste se haya afectado desde su origen por un vicio en uno de los elementos constitutivos y se da en los siguientes casos. Acuérdense, nosotros hablamos de hechos y actos jurídicos y que vimos los elementos de validez y los elementos de existencia. Si hacen falta uno de esos elementos por algún vicio, se va a dar la nulidad. ¿En qué casos? Falta alguno de los elementos de existencia. Recuerden que los elementos de existencia eran el consentimiento, el objeto y la formalidad. ¿Vale? Si falta uno, hay nulidad. ¿Vale? Cuando el contrato está afectado de nulidad absoluta, bueno, hablábamos por allá cuando hablamos de obligaciones, en el tema de las obligaciones, que pudiese ser una nulidad absoluta, que se retrotraigan todos los efectos por falta de uno de estos elementos de existencia y de validez. Si hubo falta de existencia en los elementos de validez y los elementos de existencia, son una nulidad absoluta, ¿no? Como si no se hubiera llevado a cabo y se van a retrotraer todos los efectos. Tercero, cuando hay falta de capacidad de alguna de las partes, igual es un elemento de validez. Si no hubo la capacidad de la legitimidad de una de las partes, nulidad. Imagínense, es que el hijo de 17 años vendió la casa, pues no tiene la capacidad. O yo vendí la casa de mi mamá, pues no tengo la capacidad porque yo no era el dueño. Cuarta, cuando hay una desproporcionalidad entre las ganancias y las pérdidas entre los... Acuérdense ahí, había lesión en lo que vale y en lo que a mí me pagaron, ¿no? Vendí un inmueble que valía $1,000,000 de pesos, pero por mi necesidad lo vendí en 100,000 pesos. Bueno, como hay desproporcionalidad, puede dar a la nulidad. Hay ahí el vicio de la lesión, vicios ocultos. Y quinto, cuando produce efectos sobre personas sobre las cuales es inoponible, es decir, que sean interdictos, mayores de edad y demás. Se pueden hacer, pero luego les digo ahí cómo, ¿vale? Ahora, eso en cuanto a la nulidad. Ahora, ¿qué pasa con la rescisión? Este modo de disolución de los contratos conduce a una nulidad y a una extinción retroactiva del contrato. Supone
que en el momento de su formación era válido, pero que posteriormente produce un acontecimiento que produce la disolución. Aquí, habíamos contratado y habíamos ahí convenido en que yo te iba a comprar, ¿no? O te compré, pero a lo mejor la mercancía no era en las calidades que tú me ofreciste. Entonces, por esa situación voy a producir una rescisión. ¿Sabes qué? Aquí está tu producto, no es en las condiciones que tú me entregaste. ¿Sabes qué? Hasta aquí deja. Eso es una rescisión. Ahora, una revocación. La revocación de los contratos equivale a una especie de penalidad civil aplicada a una de las partes contratantes, como consecuencia de la culpa cometida por ella. Por lo menos acontece esto cuando se trata de la revocación de las donaciones por ingratitud del beneficiario. Sí, claro, puede haber revocación del contrato por alguna situación prevista desde la celebración del contrato, pero que si no se cumplía esa condición, pudiese revocarse entonces. Un ejemplo es la ingratitud en el contrato de donación. La donación, si es ingrato, te trata mal o así, puedes revocarla. Y la última, la terminación. Cuando es una terminación es porque un contrato celebrado válido y ha comenzado a producir sus efectos, puede dejar de producirlos y ahora extinguirse a consecuencia de esos hechos o acontecimientos posteriores a dicha celebración y que constituyan previamente las causas que terminaron el contrato, misma que puede darse en los siguientes supuestos. El agotamiento natural, ¿sí? Contratamos un año, ¿no? En los laborales, un año, pues ya se agotó el tiempo, ya, o sea, ya se cumplió. Te contraté para que me construyeras la barda, pues ya me la contrataste, ya se terminó. También el vencimiento de un término, casi lo mismo, del laboral. Te contraté un año, se terminó, ya, se cumplió el plazo. También por muerte de alguno de los contratantes. Se murió el trabajador, pues ya, se terminó, no hay problema, ¿sale? El siguiente, la incapacidad sobreviniente de una de las partes. Sí, claro, lo contraté de cargador, pero se lesionó, no sé en dónde, y aquí ya llegó lesionado y pues ya no puedo darle el contrato porque lo necesitaba para eso. Por desistimiento, la otra parte de determinación. En este caso, el acto jurídico que pone fin a esos derechos y obligaciones por la celebración de ese contrato, esto se da unilateral siempre y cuando la ley lo permitan las reglas de cada contrato. El desistimiento es decir, mira, ya no quiero saber nada, ya, así déjalo, nada más entrégame mis cosas, yo te entrego esto y ya, ahí lo dejamos. Se desisten. Cuando es por una de las partes. Cuando es por ambas, es por mutuo consentimiento. Así lo acordaron ambas partes. Cuando es por mutuo. También por la quiebra de uno de los contratantes. Cuando se trata de contratos bilaterales pendientes de ejecución total o parcial, puede que la otra parte se dé el incumplimiento de esa obligación contraída o de hacerlo la contraparte, podrá suspender los efectos del contrato. No me puedes cumplir, si es por quiebra, pues ya ni modo, ni me lo entregas, ni te pago, y no pasa nada. Y la última, en esta parte, es la acción jurisdiccional. En esta, las partes deberán de exponer los motivos de la terminación de la obligación contractual, presentando pruebas ante la autoridad competente. Nosotros tenemos que ir con el juez a dar por terminado el contrato por un motivo, causa, que tengamos pruebas, para que el juez lo pueda dar por terminado y pues indique si hay obligaciones o derechos para las partes. ¿Sale? Y bueno, jóvenes, exactamente siendo las 10 de la noche, les doy este agradecimiento de mi parte por estar aguantándome cada 8 días o cada clase y haber estado